Huellas de San Luis, este recorrido por la provincia para conocer historias, personajes. Qué recorrida linda, y nos encontramos ahora en Mundo Hongo. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo va, Juan Carlos? Bienvenidos. Bueno, Gabriel, le gusta saludarte. Igualmente, gusto recibirte. Qué fascinante esto, ¿no? Del mundo hongo. Reino fungi, un reino, ¿no? Un grupo de organismos diferentes, que animales y vegetales, súper interesantes, misteriosos. Misterioso. Tan misterioso que cómo se dedicaron ustedes al tema de los hongos, ¿no? ¿Cómo empezamos? Empezamos hace casi 25 años. Por un interés personal, nos recibió muy bien esta provincia. Prácticamente todo el emprendimiento se desarrolló acá. Es decir, nació en Merlo. Nació en la villa de Merlo. Pero vamos a recordar que estamos en el Rincón, en la zona del Rincón. Estamos en el Rincón, Claro. el Rincón del Este, en la zona de Merlo, uno de los lugares que yo creo que debe ser más lindo del mundo. Por lo menos para mí así lo es. Y empezamos acá, empezamos por un interés personal, empecé a sembrar. Yo había trabajado mucho tiempo en una multinacional, pero me vine acá como borrón y cuenta nueva con la familia. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero agrónomo. Ah, bueno, pero estamos más o menos relacionados con el mundo de... Claro, pero ¿sabés qué, Juan Carlos? Yo aprendía más a liquidarlos que a cultivarlos. Porque los ingenieros agrónomos protegen los cultivos y esto... Claro, ¿cómo matar los hongos? Claro, sí. Y acá aprendimos, en Merlo aprendimos a cómo hacerlos crecer, ¿no es cierto? Ahora buscar un lugar especial, Patricia, porque este entorno me parece que es especial para eso, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Claro. Y el microclima es muy importante, el aire puro de acá. Los hongos son captadores de todo lo que hay en el ambiente, entonces acá es muy interesante el cultivo también. Esa es otra de las cosas que Gabriel valoraba de Merlo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, juntar un hongo, en la época, ahora no tanto, pero en la época en que las naftas tenían plomo, no te convenía juntarte un hongo cerca de una ruta porque seguramente tenía plomo. Los hongos son como grandes esponjas, ¿viste? De lo que hay en el ambiente. O sea que aquí mismo, que tenemos uno de los aires más puros del planeta, eso es una gran ventaja. Claro. En lo que respecta a la calidad de la conformación del organismo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando alguien quiere juntar hongos, ¿no es cierto? Sí. En un espacio natural. Tiene que tener cuidado, ¿no? Muy bravo eso. Porque claro, eso, bueno, es lo silvestre, lo que nos rodea. Claro. Es como decir, bueno, de todos estos vegetales que hay acá, ¿con cuál haría una ensalada? Lo mismo es para los hongos. Los hongos silvestres son silvestres. Después hay un porcentaje comestible que se puede cultivar o se puede recolectar porque son silvestres, pero la gente tiene que conocer los hongos del lugar. En cada lugar aparece este término que es la funga del lugar, flora, fauna y funga. Las fungas del lugar son los hongos del lugar. Entonces, en Córdoba y San Luis está el hongo de coco o de molle, que se valora muchísimo en la zona. Desde Cruz del Eje hasta el sur de Merlo sale el hongo de coco. Los lugareños lo recolectan, es riquísimo. Es decir, los lugareños conocen bien cómo. Lo saben bien porque fueron con todos sus ancestros a juntar al mismo lugar todos los años debajo de los árboles de coco y de molle. No hay en ningún otro lugar del planeta por ahora hongo de coco o de molle. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo lo utilizan? Ahí es como pensar en qué hacemos con carne. Puedo hacer empanadas, puedo hacer un salteado, puedo hacer una salsa, puedo hacer un risotto, puedo hacer un omelette. Con los hongos se puede hacer de todo. Claro, de todo. Mira, Juan Carlos, hongos comechingones, está hecho con esa especie. Ah, perfecto. Con Phlebopus bruchii, que se llama el nombre científico del hongo que crece acá, en la cadena de los comechingones. Qué bárbaro.
Bueno, ¿y cómo fueron aquellos comienzos, no? Porque, ¿cómo es la cultura del hongo? Muy interesante porque... Es decir, la gente venía, me das, No. Yo quiero que todos se imaginen que venimos acá y Gabriel empezó el intento de prueba-error, a ver cómo hacer para cultivar los hongos en el sótano que se construyó para el cultivo. En el sótano empezó el intento y empezaron a salir como hongos. 20, 30 kilos de hongos que nadie conocía ni quería consumir. Por lo tanto, había que hacer algo con eso. Siempre digo, Gabriel es el descendiente de italianos que la comida no se tira. Empezó él a hacer cursos de conservación, cursos de cocina, y empieza a cocinarlos de manera de darles conservación. Perfecto, para tenerlos sobre todo para el turista que se los lleve, o que directamente un hongo dura una semana, 10 días. Entonces se pone feo. Así que cocinarlos y secarlos fue las dos formas de conservación que encontró. Y ahí empezó que todo el mundo que viene a Mundongo tiene que hacer la degustación, como vas a hacer vos, la degustación de Mundongo. Perfecto, sí, me voy a animar. Me voy a animar. Pero ¿cuál fue el hongo el que vos elegiste como para arrancar? Qué buena pregunta. Mirá, las dos especies con las que empezamos fueron gírgolas y shiitake. La gírgola es la más famosa, ¿no? La gírgola es famosa. Claro. De hecho, Leti, mi hija, que después la van a conocer, ella es bióloga y sabe un montón de gírgolas. Esa es la más fácil para empezar. Para alguien que no... viste, el primer paso con el cultivo de hongos es muy bueno darlo con gírgola. Y el shiitake porque tiene una tradición bastante... milenaria dentro de la cultura oriental. Los chinos, los japoneses, toda esa gente lo conoce muy bien, lo consumen y tiene una calidad. Esas dos fueron las especies que me llamaron la atención y que empezamos a cultivar. Y después se fueron agregando cosas, adaptógenos de todo tipo, ¿no es cierto? Los de acá, los de la zona, empezamos a conocer, a colectar y a copiar hongos de la zona, que son estos los hongos de coco. Es decir, había una producción local, natural. Una producción local que primero fueron los vecinos, después la verdulería, después llenaba la camioneta con hongo y me iba de acá hasta Mina Clavero. Hasta que no lo vendía no volvía, ¿viste? Incluso a veces he llegado a Carlos Paz por toda esta línea, entonces volvía con la camioneta vacía. Después, bueno, hay una ley, ¿viste? Que dice que cuando hay hongo no hay cliente y cuando hay cliente no hay hongo. Entonces empezamos a procesar, ¿viste? Claro. Y a la gente le gustó, porque eso te da la posibilidad de tenerlos en la heladera, consumirlo en el momento y en el momento que vos querés, ¿viste? Y bueno, ahí se empezó a armar una pequeña emprendimiento familiar que así quedó. Siempre fuimos un tamaño medio, bajo, pero bastante estable, porque hace, ¿cuánto, Patrick, estamos? 23. 23 años. Claro. Hemos sobrevivido a varias... El turista cuando viene, ¿qué conoce? ¿Portobelo? ¿Qué conoce? Claro, el portobelo y el champiñón son dos especies que... en realidad, por empezar, hicimos un poquito de portobelo y champiñón acá, pero crece sobre sustrato fermentado, ¿viste? Entonces no puedes estar muy cerca de la ciudad porque el sustrato fermentado hace un poquito de dolor, molesta a la gente. Entonces si lo tenés que tener en muy baja cantidad. Y después que para mover el amperímetro con eso tenés que tener una explotación grande. Es como el maíz. Vos maíz, ¿viste? Para decir, bueno, vivo porque produzco maíz, tenés que tener por lo menos 80 hectáreas. Nosotros acá trabajamos muy chiquito. Con el portobelo y el champi pasa eso. Tenés que tener una topadora para mover el sustrato. Por ejemplo, un camión para llevarle al mercado todo ese nivel de producción. Claro. Nosotros trabajamos mucho más abajo, digamos. Claro. ¿Y quiénes son los clientes? Por ejemplo, restaurante, el turista. Sí.
Al principio sí, al principio fue dedicarnos a ver si los restaurantes querían, Ajá. pero en realidad no era mucho lo que se comercializaba ahí, en realidad acá la gente come chivito. No era los hongos- chivito con hongo, no iba. Bueno, podía ser chivito Sí, con podía hongo de ser, coco, claro, pero no. No es mala idea. No era malo, no era malo. Pero lo cierto es que empezó a ser importante lo que hacíamos acá, con las visitas con la gente, con la degustación gratuita, hablar de la biología de los hongos y dar a probar. Fue lo que empezó a concentrar digamos, el Mondongo está abierto todo el año, viene gente interesada en los hongos, siempre hay un porcentaje de gente interesada. Entonces empezó a interesar este lugar, este punto Claro, de venta y la degustación. Entonces, bueno, el tema es que los chicos se incorporaron al proyecto, Leti como micóloga, Franco también en la cocina. Entonces eso fue lo que hizo que esto fuera dándose como un emprendimiento familiar. Y ahora se agrega toda esta cuestión de la última moda de los hongos, que son los hongos medicinales. Ah, perfecto. Y todo eso se agrega Bueno, después después de la pandemia. Vamos a hablar con Leti de los hongos medicinales. Después de también. la pandemia se agrega todo eso, pero los hongos como alimento, en realidad el shiitake es uno de los hongos más consumidos del planeta, lo cultivan los orientales hace más de 1000 años, algo debe pasar con eso. Claro. Y tiene propiedades medicinales muy interesantes y además es muy rico. Yo siempre digo que es como bingo, porque lo medicinal no es muy rico y lo muy rico no es tan saludable, y en este caso es como las dos cosas se combinan. Eso los orientales lo entienden enseguida. Y para ellos tiene muchísimo valor. No era conocido en Occidente, pero ahora que nos empezamos a enterar del sushi, la salsa de soja, los brotes y todo, también viene el shiitake, Claro. ¿no? Aparece. Y el licor este que tienen ustedes está muy bueno Y también. licores de hongo también, otra de las cosas que se le. Qué bueno los ocurrencias. licores de hongos. Sí, claro. Está bueno. Licor Pero, de ¿y hongo. vienen otros productores de algún lugar del país también a curiosear, a ver, Sí. a compartir? Sí, vienen. Viene, la verdad que la gente que viene siempre está muy interesada y es muy lindo intercambiar con la gente que viene. Porque los hongos generan interés. Claro, Los claro. hongos en sí como organismos. Y después, bueno, el que es fanático, la degustación le encanta. Y entre los fanáticos siempre hay alguno que nunca probó y dice, bueno, todos estos están diciendo que es rico. Ok, pruebo. Y ahí Bueno, agregamos. Ya vamos a charlar con Leticia, que es Perfecto. la profesional. Sí, por supuesto. Preparada en este tema, ¿no? Muy importante. Nueva generación. Para nosotros fue muy importante el aporte que hizo Leticia a este emprendimiento, porque desde asesoramiento, siempre digo microscopio, y todo lo que nos enseñó sobre Claro. los hongos, más allá de que Gabriel por supuesto sabía, fue súper importante tener una micóloga en la familia. Bueno, ¿qué podemos tomar? Otro licorcito tomamos, entonces. Podemos probar otro licor, por supuesto. Espera, pero ahora la recibimos a Leticia primero. Perfecto. Bueno, Huella de San Luis, este encuentro tan lindo aquí en Mundo Hongo, en la Villa de Merlo. Un espacio realmente, bueno, que usted tiene que conocer. Con palillos vamos a probar el número 1, es gírgolas aromáticas. Esta secuencia es nuestra secuencia de degustación. Esas son gírgolas. En un escabeche perfumadito, canela, clavo de olor, laurel, vino blanco. Seguimos en Huellas de San Luis y estamos en Mundo Hongo. Bueno, ustedes también tienen que venir a conocer Mundo Hongo, a enterarse, saber un poquito más sobre los hongos. Estoy con la bióloga
Leticia Terzoli. Gusto saludarte, ¿Cómo Leticia. estás, Juan Carlos? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Qué honor que hayas venido a Mundongo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente lindo, estábamos charlando justamente con tus padres, ¿no? Sí. Y qué apasionados se sienten, ¿no? Por todo lo que han hecho, por un trabajo de tantos años. Sí, es un estilo de vida prácticamente el tema de los hongos para nosotros. Bueno, ¿qué pasaba cuando eras chica y veías que ellos estaban tan entusiasmados con esto de los hongos? Para nosotros, o sea, para mí fue muy loco porque empezamos a cultivar cuando yo tenía más o menos 13, 14 años. Ujú. Entonces, en ese momento es como que todo es posible. Empezamos a cultivar y me acuerdo que hubo un verano que hacíamos troncos, los cortábamos y les poníamos una cosa y los dejábamos ahí y nadie entendía muy bien lo que iba a pasar y de repente empezaron a salir. Venía la salir. explosión, como mágico era. Claro, y a mí me sorprendió muchísimo, pero a la vez, como fue incorporándose de a poco, era muy natural. Es como cualquier persona que trabaja, que sus padres trabajan en una zapatería, sabrá mucho de zapatos. Entonces yo empecé a aprender de los hongos como si fuera algo que todo el mundo sabía. Claro, pero era algo natural. Claro, es como cualquiera que tiene una huerta y sabe Sí, un poco sí. de plantas. Después cuando terminé la secundaria acá en Merlo, me fui a estudiar a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, y me empecé a dar cuenta que el mundo de los hongos ni siquiera en la universidad tenía tanta Ah, representación. mira vos, mira vos. De hecho, estudiábamos los hongos en diversidad vegetal, en una materia que se llamaba diversidad vegetal 1. y hoy Como al paso. ya sabemos que los hongos Claro. no son vegetales, entonces ya hoy en día sí tiene, pero cuando yo estudié lo estudiamos como vegetales primitivos, decía él. Vegetales primitivos. Entonces eso yo cuando entré a estudiar a la facultad, entré a estudiar biología con la idea de que más o menos uno se hace de los biólogos marinos, que estudian las ballenas o iba a decir los dinosaurios, pero no, los dinosaurios, los tiburones. Y de repente, cuando empecé a cursar la carrera, me di cuenta que más allá de que los hongos fueran en mi familia como parte de un sistema productivo, son una parte fundamental del ecosistema. Entonces, más allá de que como organismos están medio desplazados, son súper importantes para nosotros como seres humanos y para toda la biología, para toda la ecología de cualquier bosque, son fundamentales los hongos. Claro. Entonces, cultivarlos y vincularse con ellos siempre es algo que está bueno. Claro, ¿cómo es esta maravilla que surgen de pronto? A ver. Lo que tienen los hongos es que tienen esto de que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, su parte más importante, que es lo que llamamos la parte vegetativa del hongo, es el micelio, que es como una red de células muy finitas, casi imperceptibles al ojo humano, que crecen y que están todo el año presentes en cualquier ecosistema. Y que de pronto estallan. Y de repente lo que aparece del hongo, lo que nosotros vemos, el famoso sombrero rojo con puntitos, eso es una estructura reproductiva. Entonces es lo que sería la manzana del manzano. Nosotros vemos el manzano todo el año y vemos aparecer las manzanas cada tanto. Claro, ese es el milagro. Claro. En los hongos es como si no viéramos el manzano, como si aparecieran las manzanas y desaparecieran. Entonces la parte vegetativa es invisible, es imperceptible. Por eso también pasan tan desapercibidos incluso para la ciencia. Recién ahora estamos empezando a descubrir cómo es que ellos se reproducen, de qué forma se nutren, de qué forma acompañan los ciclos de la vida, los ciclos de los nutrientes y los ciclos productivos en este caso. ¿Vos creés que en la antigüedad la gente utilizaba los hongos? Yo creo que sí. Hay muchos registros, sobre todo en la cultura oriental, de que hace más de 4.000 años que se consumen hongos como medicina, además de como comida. Perfecto. Y hay muchas culturas donde los hongos se usaban como fuente de proteína en las épocas de lluvias, donde tal vez los animales no se reproducían tanto, entonces no había tanta carne disponible, lo que se consumían eran los hongos. Entonces hay diferentes culturas que se vinculan con ellos de una forma mucho más íntima. Nosotros como cultura occidental hemos desarrollado algo que se llama micofobia, que es el miedo inexplicable hacia los hongos. Claro, porque entonces, teme uno que sean venenosos. Claro, es que existen ciertos riesgos, pero es como todo. También existen frutas que son tóxicas y que tratamos de no comerlas. Incluso hay cosas que son tóxicas y las consumimos igual sin que nos pero ¿cómo sé si un hongo es venenoso o no? Eso es como decía recién mi mamá, es como cada grupo de organismos, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de la flora, que
que es todo el conjunto de plantas que crecen naturalmente en un lugar. De la flora de San Luis, de acá de Merlo, podemos consumir muchas cosas que son silvestres, pero hay que conocer y saber bien cuáles son. Lo mismo con los animales. Uno no va y se come una paloma solo porque sea comestible, sino que más o menos tratamos de consumir cosas que tengan ciertas características, que sean abundantes, que sean ricas, porque hay hongos que pueden llegar a ser comestibles y son como una madera, entonces eso uno no es rico de comer. Entonces, no hay una regla puntual para saber cuál hongo es comestible y cuál no, sino que hay que conocer la funga del lugar. Uno sabe de lo que hay acá, estos son los que se pueden consumir. ¿La funga del lugar vendría a ser? Es el conjunto de especies de hongos que crecen particularmente en un tiempo y un lugar. Es como la flora y la fauna, la funga. Bueno, y acá en Merlo y en la provincia de San Luis, hay una cantidad de especies. Sí, hay muchas especies. En realidad, en nuestra zona, digamos, en Latinoamérica, las especies conocidas son muy pocas. En general nombramos especies muy parecidas que hay en Europa, entonces decimos, bueno, esta es parecida a tal. Sí, las que trajeron de Italia, de España. Exacto. Y las que son nativas de acá, conocemos muy bien el hongo de coco, que es un hongo muy rico. También hay varias especies. En la Universidad Nacional de Córdoba sacó hace unos años una filmina que tiene todas las especies que son abundantes, que salen silvestres acá y que se pueden consumir y que son fáciles de identificar. Porque también eso, si hay una que es muy parecida a otra que sea tóxica, más vale no la decimos como comestible. Sino que tratamos de resaltar esas que son... Después hay otra que se llama calvatia, que es como una pelota blanca, que eso también se suele ver acá en la zona. ¿Esa es la que aparece después de la lluvia? Sí, suele aparecer como en los pastizales. De hecho, acá en Mundongo sale a veces, si la gente tiene suerte y viene en época de lluvia, salen, son como unas pelotas impresionantes así. Que cuando están blancas por dentro se pueden consumir. Después cuando se empiezan a oxidar y a poner negras ya dejan de ser comestibles. Pero es fascinante. Es increíble. A mí realmente siento que los hongos son una parte muy importante de nuestra familia. Perfecto. Háblame de lo medicinal. Bueno, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿En qué momento? ¿Cómo? Ahora hay como un auge de los hongos medicinales, con esta nueva palabra que son como los adaptógenos. Y en realidad lo que tienen los hongos es que tienen un tipo de azúcares que son los beta-glucanos, sobre todo los hongos de la madera, que son azúcares que de alguna forma le enseñan a nuestro sistema inmunológico, le hacen como una actualización de software. Perfecto. Entonces le dan herramientas a nuestro sistema inmunológico para poder protegernos de cosas aún más diversas. Ahí te aparece el cartelito que hay que actualizar. Sí, exactamente. Entonces de alguna forma es como que suplementan nuestra alimentación, no solo con muchas proteínas, los hongos son muy proteicos, una muy buena fuente de proteína, sino que además tienen todas estas sustancias, que muchas de esas son nuevas y que tienen efectos medicinales. Sobre el sistema inmunológico, sobre nuestro sistema nervioso central, sobre el sistema digestivo. Hay muchos trabajos científicos que abordan este tema. Sobre el sistema nervioso central, ¿cómo actúan? Hay un hongo en particular, que es el melena de león, el Ericium erinaceus, con el cual se han hecho muchos estudios que demuestran que ayuda a regenerar las vainas de mielina. Las vainas de mielina son las que recubren, como si fueran los cables, la parte de plástico que recubre todos los cables de nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que le da es mucha más plasticidad. Por eso se usa para tratamiento y prevención de enfermedades como Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades directamente de la vaina de mielina. Entonces, se usa mucho para prevención y además se usa porque ayuda mucho con el foco a sostener nuestro sistema nervioso central con muchos antioxidantes. Entonces evita que se vaya... Perfecto. ¿Y esto qué es? Este es el melena de león. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ¿y cuál es el proceso? ¿De aquí cómo llega para que alguien lo pueda consumir? Claro, con estos hongos, con los hongos medicinales en general, lo que hacemos es deshidratarlos y después se hace una extracción de componentes activos, que eso lo hace mi papá, que es el experto en hacer extractos. Muy bien. Entonces se hace tanto en alcohol como en agua, una extracción de diferentes componentes con diferentes naturalezas químicas y eso se consume en forma de un gotero.
¿Qué A pasa? ver. Esa es la forma más fácil y más eficiente de consumirlo, que es que no tenemos que consumir todo el hongo un montón, sino que simplemente con el extracto se consume ya todos los componentes activos del hongo. Qué bueno, ¿eh? Qué amazing. Qué bueno. Qué bueno. Y hay una variedad grande para la actividad medicinal. Sí, tienen diferentes propiedades cada uno, entonces está bueno que cada uno se interese. Nosotros tenemos mucha información disponible para la gente que viene acá y después en las redes, para que cada uno sepa bien para qué sirve el hongo que se está llevando o para elegir cuál se quiere llevar. Pero, por ejemplo, el Cordyceps, que es este hongo naranjito que tenemos acá. Ah, bien. Este es uno de los que a mí más me gusta porque es de los más difíciles de cultivar y es el último que aprendí a cultivar. ¿Es medicinal y comestible a la vez? Sí. Claro. En general son medicinales y comestibles, excepto el reishi, que es este que está acá, Ujú. que es más duro, entonces no se puede comer. Se tiene que hacer sí o sí un té o algo. Pero este hongo tiene un componente que ayuda mucho a la energía de la célula. Las células se manejan con ATP y este hongo tiene una molécula que es muy parecida. Entonces se usa mucho para gente que hace deporte, por ejemplo, ayuda Bien. mucho a la recuperación muscular y también es muy bueno para el sistema respiratorio. ¿Qué tiempo de proceso tiene esto en este momento? Este en particular tiene un tiempo de incubación muy corto, a diferencia del resto de los hongos, que es de 10 días, y el proceso de producción de esto que está acá, que es el ascoma se llama, Sí. es de 40 días. Todo el resto de los hongos, por ejemplo, este tiene 45 días de incubación de la primera parte y solo 10 días en producir el fruto, digamos. Ah, mirá vos, Entonces qué el fruto bárbaro. se hace más rápido que esto. Este es el único que es al revés. Hasta ahora de los que yo Claro. conozco. Porque el Cordyceps. Bueno, y con este pueden preparar entonces también lo que me contabas recién. Claro, con estos hacemos extractos. Ujú. Y de este hongo es muy gracioso porque es el que hace a esta serie que se llama The Last of Us, Ajá. que es una serie muy famosa Sí, de un sí. hongo que es patógeno. Es como que la inspiración es este hongo. Qué bárbaro. El Cordyceps. Bueno, ¿y los chefs conocen los hongos? Ahora cada vez se conocen un poco más. Ujú. Hubo una época donde fue muy difícil, pero poco a poco yo creo que es un mundo que está por descubrir, Claro. por descubrirse. Y cualquier persona, yo he conocido muchos chefs que les encanta y les fascina desde que sea algo nuevo. Entonces uno puede diseñar cosas que son como mucho más creativas. Claro. Hoy en día se hace mucho. Por ejemplo, milanesas de gírgolas es para mí una de las recetas Oh, qué más bárbaro. fáciles para hacer en casa. Porque la gírgola es realmente abundante, ¿no? Claro, y son como Claro. carnosas. Carnosas. Entonces uno las empana y te queda Ujú. como si fuera una milanesa de pollo, una cosa así. Y además Claro. lo que tienen es que no tienen grasas los hongos. Entonces son muy fáciles de digerir, son muy livianitos. Claro. Y como tienen todos estos componentes medicinales y nutricionales, entonces son muy interesantes también como hongo comestible, digamos. Como ¿Cocinás con alimento. hongos? Sí, yo como muchos hongos. Ajá. Fui vegetariana durante 20 años, ahora hace poquito que dejé, pero siempre digo que todo ese tiempo mis proteínas fueron fúngicas. ¿Y qué comida, por ejemplo? A mí me gusta mucho hacer risotos, como base con hongos salteados y después con arroz. Las milanesas de gírgola son una receta que se come mucho en mi casa. Y después tartas, salteaditos para ensalada. Las conservas de mundongo puestas arriba de cualquier cosa son increíbles. Conserva de mundongo y arroz blanco ya es gourmet. Espectacular. ¿Y piden recetas los turistas cuando vienen? Sí, Claro. de hecho yo escribí un libro que salió el año pasado y yo sé cultivar hongos más que cocinarlos. Sé cocinarlos porque los como, pero Claro. no soy cocinera. Entonces me obligaron a que el último capítulo tuviera alguna receta. Una receta, qué bueno, qué lindo. Así que le tuve que poner y puse las milanesas de gírgolas y puse como una base de salteado. Pero bueno, es muy interesante también cuando hacemos esto de intercambiar con otras personas, cuando alguien que sabe mucho cocinar se encuentra con nosotros que sabemos producir, entonces hacemos ese intercambio Claro, claro. y se desarrollan muchas cosas en conjunto que están buenas. Porque acá el cocinero mayor es Gabriel, mi papá, y Franco, que ahora empezó también a unirse a ese grupo, y ellos hacen todo el diseño de las conservas. Pero después para comerlos en casa es otra el camino, digamos. No es lo mismo cocinar una conserva que hacer una comida en la casa. Bueno, las personas se llevan la conserva y ¿cuánto tiempo pueden tener la conserva? Bueno, seguramente... La conserva tiene un tiempo de vencimiento que nos da bromatología, que es a 1 año desde el envasado. Y después de abiertos, dependiendo la conserva, son entre 40 y 60 días. Ah, perfecto. La mayoría duran bastante. ¿En heladera? Sí.
Y la mayoría de las veces no duran más de una semana porque... Claro, sí, un porque te las ratito. comes. Un ratito. Sí. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias. Bueno, tus padres también un encanto porque nos han contado todas estas cosas lindas. Y el lugar está fascinante, hermoso. ¿También te dedicaste a la cerámica? Sí, hacemos un poco con mi Claro. madre. Ella pinta porcelana y yo hago cerámica. Porque así como te decía que es una forma de vida, no podemos parar de... Los ojos son lindos encima. Hay que utilizar la creatividad. Entonces, claro, yo cuando empecé a hacer cerámica no me salía otra cosa que no fuera dibujar. Claro. Y es verdad también que hay como un grupo de gente, como un fandom de los hongos, que es gente que le gusta mucho, incluso más allá de comerlos y todo lo que tiene que ver con dibujitos, aritos, remeras. Nosotros somos fans. Entonces, Claro. siempre que hay algo de hongo, un individual de hongos, queremos. Entonces, Perfecto. empezamos a hacer con mi mamá y una línea también de platos, Bueno. mates, todo para... Siempre por el arte. Siempre. Y Sí. fuiste actriz también. Fuimos. Fuimos compañeros. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Gracias por Muy venir. amable. Muchísimas gracias. E invitamos a la gente entonces que venga a Sí, Mundo Hongo que y que venga. conozca esto tan lindo, ¿no? Sí, es muy interesante porque mi mamá, que la vieron recién, ella hace una explicación. Cada vez que viene alguien a Mundongo, nosotros queremos que se vaya sabiendo algo sobre los hongos, algo sobre el micelio. Eso es como un servicio que nos gusta mucho dar. Entonces, más allá de que vengan a comprar y todo, nos gusta que vengan a conocer, a probar y que se vayan con algo de conocimiento respecto de los hongos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Huella de San Luis y este encuentro tan lindo aquí en Mundo Hongo. Un lugar de la villa de Merlo, en el Rincón, que la gente de la provincia de San Luis especialmente tiene que conocer. El turista viene, lógico. Entonces, aquellos que viven en San Luis, en los distintos pueblos, tienen que llegarse hasta este lugar para conocer e incorporar dentro de las comidas o dentro de la medicina el hongo. Bueno, así que gracias. Seguimos con Huellas de San Luis, seguimos recorriendo caminos.